En esta clase vamos a hablar sobre las distros o distribuciones en Linux y sus principales requisitos de instalación. En los anteriores videos nos hemos enfocado bastante en lo que es el sistema operativo Windows y hemos hablado de sus distintas versiones e incluso hemos investigado cuáles son los requisitos que requieren estos sistemas operativos para ser instalados. Algo muy importante que tenemos que conocer como informáticos, puesto que en algún momento se nos va a presentar la oportunidad de instalar un sistema operativo a algún cliente o incluso a una computadora nuestra, y es importante que sepamos cada uno de los requisitos de hardware e incluso de software que pueda tener un programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre sistemas operativos de la línea de Linux, ¿verdad? Primero que nada definamos qué es una distribución de Linux y pues es importante mencionar que una distribución de Linux es más que todo una versión personalizada de un sistema original. En este caso, la mayoría de las distribuciones de Linux nacen de lo que es el sistema principal, en este caso el kernel de Debian, ¿verdad? Debian es uno de los principales sistemas operativos o distros de Linux, y muchas otras distribuciones nacen a partir de esto. En este caso, si nosotros tenemos las habilidades y los conocimientos para poder configurar el kernel o el núcleo de esta distribución, nosotros podemos crear una distribución propia de nosotros, incluso ponerle un nombre, crear un logo y poder distribuirla de manera gratuita. Todo esto a la oportunidad que nos ofrece Linux al ser un sistema operativo libre y fácil de poder modificar su código e incorporar lo que es la interfaz gráfica que nosotros queramos, y así sucesivamente. Entonces es por eso que existen tantas distribuciones de Linux, y es un pequeño problema que tienen algunas personas porque no hayan qué distribución elegir de tantas que existen. Si hablamos un poquito de cuántas distribuciones de Linux hay, hasta el 2018 se contabilizaban un promedio de 600 distribuciones de Linux. Obviamente en este momento ya hay más de 600 distribuciones, y cada una tiene sus propios toques, ¿verdad? Cada uno tiene sus propios elementos que la destacan una de la otra, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Windows, pues nos enfocamos en Windows 7, Windows 8, Windows 10 y hasta ahí nomás llega. Pero en el caso de Linux hay muchas distribuciones, más de algunas van a funcionar en algún equipo con altas prestaciones, o sea, con un hardware potente. Algunas están enfocadas para un hardware que no sea tan potente y uno elige, pues. Pero son tantas que en ocasiones es bien complicado, y es por eso que uno siempre se opta por lo que son las distribuciones más populares. Vaya, por ejemplo, de las distribuciones de Linux más populares que nosotros tenemos, vaya, que tenemos lo que es Ubuntu, que es una de las más populares, seguido de Linux Mint, que deriva de Ubuntu y es una distribución más elaborada, un poco más fina en el sentido de la pulidez en el sistema operativo, puesto que toman de base Ubuntu, arreglan algunos errores que tiene Ubuntu y lo lanzan con esas correcciones con otro entorno gráfico. También tenemos lo que es Fedora, Manjaro, entre otras. Recordemos, estamos hablando arriba de 600 distribuciones de Linux. Ahora hablemos un poquito de lo que es Ubuntu. Recientemente, en este periodo de abril, Ubuntu sacó su versión 20.04 LTS. Ubuntu normalmente está sacando una versión nueva cada 6 meses, pero las versiones LTS son las más esperadas por las personas, puesto que ofrecen un periodo de actualizaciones de 3 a 5 años. Las versiones que no son LTS reciben aproximadamente 3, 4 a 6 meses de actualizaciones y después se vuelven obsoletas. Por ejemplo, ¿qué ocupamos para instalar Ubuntu 20.04? Bueno, ocupamos como mínimo un procesador de 2 GHz, específicamente de doble núcleo. Si es un poquito más exigente con la memoria RAM, exige 4 GB de memoria RAM debido al entorno gráfico que utiliza, en este caso GNOME, y requiere aproximadamente 25 GB de espacio en nuestro disco duro. Aquí podemos ver lo que es Ubuntu y su interfaz en la 20.04, en este caso la interfaz GNOME
donde Ubuntu ha hecho cambios a nivel de colores, como podemos ver en la imagen. Tenemos lo que es el modo oscuro, también tenemos el modo claro. Esto del modo oscuro se ha hecho bien popular en los sistemas operativos, incluso Windows ofrece su modo oscuro, y muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos diariamente han incorporado este modo oscuro. Recientemente Facebook está incorporando en su versión web una versión oscura, y es algo que ha llegado muy tarde, pero igual se le aplaude. Entonces esto es Ubuntu y su interfaz gráfica GNOME. Anteriormente Ubuntu utilizaba como interfaz gráfica Unity, pero muchas personas estaban en desacuerdo con esta interfaz y decidieron, la empresa, en este caso Canonical, cambiar a GNOME. También tenemos una versión que es bien interesante para todos aquellos equipos viejitos, aquellos equipos con poquita cantidad de memoria RAM o espacio en disco, con un hardware bastante limitado, y tenemos lo que es Puppy Linux o Like Edition, su versión light, su versión ligera, que solamente requiere 256 MB de memoria RAM, un disco duro mínimo de 1 GB y un procesador Pentium de 300 MHz o superior. Esto significa que el entorno que utiliza, en el entorno JWM, es un entorno bastante suave, bastante ligero, que incluso es capaz de levantar aquellos equipos con un hardware bastante limitado. Aquí podemos ver en pantalla lo que es la interfaz gráfica del entorno JWM. Hablemos de Elementary 5.1.2, nombre clave ERA. Este es un sistema operativo bien interesante, el cual requiere lo que es un procesador Intel Core i3 de doble núcleo con soporte para 64 bits. Requiere 4 GB de memoria RAM y un disco duro o bien un disco de estado sólido con 15 GB de espacio libre. Esta distribución sí es un poquito más exigente, específicamente en la parte del procesador, y en este momento vemos su interfaz, y es una interfaz que muchos le llamamos el Mac de Linux, puesto que Elementary siempre se ha enfocado, y incluso su misma publicidad lo dice, ellos son el Mac de Linux. Siempre han tratado de imitar lo que es colores, estética de lo que es el sistema operativo para computadoras de Mac o de Apple. Entonces, de tantas distribuciones Linux que existen, pues en algún momento es importante seleccionar la que se acomode más a nuestra computadora, en el caso que queramos experimentar con una de estas distribuciones. Como todas presentan lo que es ventajas, desventajas, y obviamente lo que le beneficia tanto a Linux es su robustez, su seguridad, ya que estamos hablando de un sistema operativo que no requiere antivirus, puesto que es completamente seguro, en el sentido de que la mayoría de los virus son lanzados a sistemas operativos Windows. Además, lo que es la compatibilidad de hardware, hay veces se complica un poco, en el sentido de que con Windows no tenemos ningún problema, porque la mayoría del hardware que se vende o uno compra, pues viene elaborado para Windows. En el caso de Linux se presenta esa incomodidad, algunos hardware no funcionan de la manera más adecuada, pero en el transcurso de los años se ha ido mejorando, y casi en su totalidad el hardware de nuestra computadora está funcionando de manera adecuada con este tipo de sistemas operativos libres, sistemas operativos gratuitos, que no tenemos que pagar ni una licencia, ni $1, ni un lempira para poder utilizarlo en nuestra computadora. Muchas gracias.